Hola, ¿cómo están? Hoy es 7 de enero de 2020. Quiero contar unos testimonios cortitos, pero que están relacionados. Bueno, tienen que ver con el encuentro anual de Momentos a Solas con Cristo que se hizo en Brasilia. Viajamos con mi pareja y ella desde el primer momento estaba contenta de ir. Ella, cuando vivió momentos a solas con Cristo, sintió que no sabía orar y sintió que tenía una especie de revivamiento, sentía que se estaba volviendo loca. Y eso es positivo porque al que vive más le empieza a pasar eso. Y bueno, el ir como pareja al encuentro anual es importante para que siempre haya un yugo igual y los dos tiren espiritualmente para el mismo lado. Por supuesto hay momentos donde cae uno y el otro lo levanta y viceversa, pero es importante ir parejos, creciendo espiritualmente, siempre mirándolo a Jesús, ¿no? Y ¿por qué grabo este testimonio? Porque pasaron cosas muy especiales durante y después del retiro. Una de ellas es que llegando al final del encuentro, yo sentía mucho más amor por ella que al principio. Es difícil de explicar, es un sentimiento que uno tiene, ¿no? Y me senté y le dije, Luchi, no sé por qué siento que te amo mucho más que cuando entramos al retiro. Y ella me dice, a mí me pasa exactamente lo mismo, que siento que como que te amo más que cuando empezó todo. Entonces terminamos concluyendo que es el espíritu que trabaja en uno, ¿no? Y concluimos que Jesús nos decía de esta manera, si ustedes quieren éxito en esta relación, tienen que clamar por el Espíritu Santo, porque es quien les va a dar el amor entre ustedes y para los demás. Si no hay clamor por el Espíritu Santo, la relación se va a venir a pique, ¿no? Entonces nos quedó muy grabado eso, el hecho de, si más queremos enamorarnos de Jesús y entre nosotros y para con nuestros hijos, es necesario el clamor por el Espíritu Santo todos los días, ¿no? Y otra persona que fue al retiro después me comentó que le pasó exactamente lo mismo. Sentía que amaba a su mujer mucho más cuando había terminado el retiro, ¿no? Y qué lindo porque es el mismo espíritu que trabaja en todos. Y qué lindo que se manifieste de esa misma manera. Otra cosa que pasaba era, a mí al principio me asustaba, después Jesús fue mostrando a qué se debía. Desde antes de ir al encuentro había momentos en los que sentía angustia y se me venía mi pareja a la mente, ¿no? Y me asustaba porque le decía a Jesús, no entiendo por qué siento angustia por mi pareja si estamos bien. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, naturalmente me ponía a orar por ella, ¿no? Y a pedirle a Jesús que me saque esa angustia y me ponía a orar por ella. Y esto pasó entre 4 y 5 veces, incluyendo el retiro e incluyendo el aeropuerto luego del retiro. Y el patrón siempre fue el mismo. Cuando yo sentí esa angustia y oraba por ella, y yo le preguntaba a ella si estaba todo bien, ella estaba teniendo un mal momento con alguna situación que la molestaba, o estaba por tener una prueba fuerte, ¿no? En la cual, por supuesto, Dios permite y ella iba a ser probada y Satanás iba a molestar. Entonces terminé de entender qué maravilloso que es Jesús, hablando también con personas del retiro, cómo Él muchas veces permite, en mi caso, la angustia, porque si yo estuviese bien, en paz, tranquilo, no clamaría quizás, o no sentiría la necesidad. Pero Él permite esa angustia para que uno se postre y ore y clame por esa persona, porque necesita de esa oración intercesora. Así que realmente fue maravilloso eso, porque terminé entendiendo y le terminé por supuesto diciendo, si es tu voluntad de dejar que yo sienta angustia para que ore por alguien y clame, bueno, hacelo. Pero fue bueno porque terminé de entender que Jesús usaba eso para que yo ore más por la gente, en especial por mi pareja, y el miedo así se fue, porque hubo entendimiento. Hablando con otra persona también del retiro, a él le pasaba algo similar, pero con dolencias del estómago o con musculares. Se daba cuenta que cuando esto le pasaba era porque él tenía que orar por alguien en especial,
o hacer algo especial que Jesús quería. Entonces, de nuevo, qué lindo, porque el mismo Espíritu usa estas cosas para ayudarnos a orar más y mejor. Y por último, para cerrar el testimonio, cuando nos volvíamos para casa, que no teníamos ganas de volver, fue maravilloso porque el Espíritu le empezó a revelar a través de un libro que ella estaba leyendo a Luciana un montón de dudas, cosas y consultas que ella quería saber o de las que necesitaba más entendimiento. Y ella estaba feliz porque empezó a mostrar en el libro cómo pedir, cómo clamar, por qué, cómo ser lleno, cómo no. Y fue maravilloso porque me llenaba de capturas de pantalla del libro, mandándolas, ella estaba en otro aeropuerto, yo en otro. Y fue maravilloso, fue 1 hora y media viajando desde Viracopos a Guarulhos, hablando con mi pareja, viendo cómo el Espíritu Santo le revelaba cosas y cómo las cosas que le revelaba también me servían muchísimo a mí para cerrar muchas brechas de entendimiento que no tenía cerradas. Así que con todo ese redondeo, realmente el mensaje que me queda es que si queremos ser una pareja de Dios, tenemos que clamar por el Espíritu Santo. Y el clamor por el Espíritu Santo va a tener esos dos resultados. Un entendimiento que antes no teníamos y un amor entre nosotros que tiene que ir creciendo únicamente si clamamos por el Espíritu. Si no, la pareja y la familia, si dejamos de orar, se va yendo a pique de a poquito. Así que cuento esto para, por supuesto, gloria de Dios, para agradecerle porque creo que de a poco voy entendiendo lo que significa una sola carne, un solo sentir, una sola dirección a la que vamos, una sola tarea, una sola misión, siempre en el pack familiar, ¿no? Así que quería compartirlo porque si a más parejas le pasó lo mismo, o les pasa lo mismo, o quizás se preguntan qué es lo que pasa que la pareja se estanca o no está mejorando, o no sentimos el mismo amor que hace tanto tiempo, creo que la respuesta es el clamor por el Espíritu. Y con eso basta.